Saludos jóvenes, iniciamos la semana número 13 y nos corresponde trabajar el proyecto número 11. Vamos a unificar los dos proyectos que tienen que ver con paisajismo urbano, tanto el parque como la plaza. Ahora bien, vamos a considerar en este video tutorial algunos tips o elementos que deben de considerar para poder formular su proyecto en físico 3D. Presento el proyecto directamente desde una plataforma que su nombre es Plataforma Arquitectura, donde se les indica a ustedes en la descripción del proyecto el enlace. Ahora, ¿por qué se presenta este proyecto? Como les comento, para poder trabajar estas 2 semanas que vienen, vamos a trabajar paisajismo urbano. En este momento, ustedes pueden ver el proyecto que se va a realizar. Les comentaba que del por qué. Acá podemos ver diferentes elementos con referente a nuestra carrera. Podemos ver integración urbana, podemos ver paisajismo, podemos ver elementos constructivos integrados, tanto del mismo proyecto hacia el entorno. También podemos tener en consideración diseños que ya están, de proyectos que ya están elaborados. En este caso, ustedes van a trabajar la Plaza Central Magog. Es un proyecto que fue construido en el año 2019. Pues obviamente está activo, es real, y está en este enlace de Plataforma Arquitectura, pues es la información base. Van a partir ustedes de ahí para poder realizar su investigación, es decir, otros elementos que estén considerados dentro de la plaza, en otras plataformas o en otros sitios web. Bien, entonces partamos de ver el área. El área acá nos indica que son 21.133 metros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben de trabajar? Veamos la fotografía de perspectiva. Esta es la fotografía de perspectiva. Bien, entonces ustedes lo que deben de realizar es únicamente el polígono donde está el desnivel que va a corresponder a un sótano y el primer nivel que se ve la integración de una plaza hasta este límite. Este límite también se encuentra especificado en la descripción del proyecto. Bien, otra consideración cuando realizamos este tipo de maquetas o cuando ustedes deban de realizar una maqueta en diseño arquitectónico, no únicamente es establecer el volumen de la maqueta, el volumen del modelo, sino también tienen que representar cómo se va a dar la integración entre el proyecto y el entorno. En este caso, la integración que ustedes deben de representar es la continuidad de la carretera. Ustedes van a identificar, pues, por textura, primeramente, y segundo, ustedes pueden indicar con flechas la dirección de la vía. ¿Y cómo sabemos cuáles son las direcciones de vía?
Pues para eso vamos a los planos. En esta plataforma ustedes van a encontrar los planos de este proyecto. Entonces, tal cual se ve en esta imagen del plano, este es el polígono que ustedes van a trabajar. Iniciamos de la planta en conjunto. Este es el polígono que ustedes van a trabajar directamente como proyecto. Ahora, ¿cuál es lo que ustedes van a integrar que se vea en la maqueta como parte del entorno? Pues lo que está fuera de este polígono. ¿Qué tanto uno debe de representar? Únicamente que se vea la continuidad, la integración hacia la carretera. No hay necesidad de realizar los 8 carriles que se ven en la imagen en perspectiva, sino con realizar uno es más que suficiente para poder indicar cuál es la integración del proyecto al entorno. Y acá ustedes pueden ver la simbología de norte, hacia dónde está apuntando el norte y ustedes poder pues ya analizar cómo está el proyecto. Ahora veamos, dentro de esta integración encontramos vías principales que son vehiculares, pero también encontramos vías que son peatonales en esta sección de acá. Entonces, no hay necesidad de realizar todo esta área, sino que únicamente el proyectar hasta este espacio para que se vea la indicación que se integra a una vía peatonal. Y con rótulos ustedes pueden indicar vía peatonal o en el caso del vehicular, vía vehicular, uno puede apoyarse de pequeños rótulos para poder indicar aparte de las texturas que ustedes vayan a incorporar. Y las flechas que ustedes indiquen hacia dónde va la vía. Eso es muy importante como parte de la integración. Bien, acá ustedes van a ver que hay una escala gráfica. La escala gráfica llega hasta 50 metros. ¿A qué escala se debe de realizar este proyecto? Ustedes lo van a trabajar, a uno es a 250. Ahora, el reto no únicamente es presentar el proyecto a esta escala, que es una escala diferente a la que se ha venido trabajando, sino también el que ustedes puedan presentar un proyecto que no únicamente se vea el proyecto en sí, sino que se vea integrado a su entorno. Otra complejidad es el poder representar únicamente en volumen, no se va a desmontar. Ahora, ¿por qué comento esto? Acá se miran proyectadas gradas en esta sección de acá. También acá tenemos proyección de gradas. En esta otra sección también tenemos proyección de gradas. ¿Se deben de ver las proyecciones de gradas? Sí. Ahora partamos a esta que es la sección. Esta elevación se debe de ver pues en la parte de primer nivel del proyecto en donde corresponde. Acá tenemos otra sección. No se debe de desmontar el nivel de sótano. Únicamente ustedes van a conformar los pilares en donde corresponden como parte de la estructura de la maqueta, pero únicamente van a trabajar a detalle la volumetría que se logra ver. Esta es otra sección. ¿Y cuáles son esas volumetrías que se logran ver? Estas elevaciones que están en el primer nivel, esta parte que está como primer sótano, pero que sí se ve porque están proyectadas las gradas, también
este pequeño balco y únicamente los pilares que se vayan a ver inmediatamente en la abertura del modelo. ¿Qué abertura? Así como estas de acá. Esta fotografía lo indica claramente. Estos pilares de acá. Se deben de trabajar todo lo que se vea inmediatamente en volumetría del proyecto, que son estos de acá, se deben de contemplar. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes deben de dejar trazado esta parte de sótano hasta donde la vista se permite. El resto no, porque no va a ser desmontable y tienen que trabajar a detalle según escala toda esta sección. Ahora bien, ¿qué elementos deben de considerar ustedes en materiales para trabajar? Vegetación, la textura tanto de asfalto como también de estas losetas que están en la plaza. Estas divisiones que se ven se deben de contemplar en la maqueta. También todo mobiliario urbano. ¿Y cuál es el mobiliario urbano? Desde pozos de luz, barandales, jardineras individuales, jardineras grupales, encaminamientos, postes de iluminación, rotulación de vía, indicaciones en bordillos, vegetación, áreas libres de vegetación, árboles, todos estos elementos de topes que hay en la parte baja de esta plaza. Todo esto es mobiliario urbano. Ahora, los que son elementos constructivos van a ser gradas, rampas, columnas y los desniveles que vayan a encontrar. Todos estos detalles, obviamente a escala 250, se vuelven un tanto complejos en realizarlos. Entonces, para eso, pues tenemos que utilizar la creatividad de cómo poderlo realizar. Pues una forma muy práctica es el poder tener alguna cartulina que sea de algún gramo pues grueso, puede ser eh, cartulina iris, puede ser cartulina también cromacote, que ustedes la puedan pintar para poder representarlo. También pueden tener ustedes alguna malla que sea de retícula para ustedes representar las barandillas. Ahora, todos estos pilares que únicamente ustedes van a representar lo que se ve. ¿Por qué insisto con lo que se ve? En esta planta se ve que en el segundo sótano, perdón, hay construcciones. Entonces, esta parte de acá no se debe de ver en la maqueta porque únicamente es maqueta volumétrica, no desmontable. Entonces, ¿cuáles son los planos que debemos de considerar para poder realizar el proyecto? Es este plan que están viendo ustedes en pantalla, donde se ve el primer sótano, el cambio de nivel, que obviamente esto que estoy indicando se mira desde vista en la planta de conjunto.
y estos pilares de acá se deben de ver. Ahora, esta delimitación de construcción se debe de ver únicamente en forma de cerramiento, no a detalle con cerramientos internos, porque va a ser algo que se va a visualizar, entonces deben de verse estos topes. Obviamente el cambio de nivel, el módulo de gradas, en esta sección, en esta otra sección, en todas las secciones donde hay módulos de gradas hay que representarlos. Entonces, ¿hasta dónde se va a representar? Únicamente, como les digo, lo que es visible. Esta parte de acá ya no. Esta parte de acá de la maqueta ya no. Y esta que es la vista en planta, donde podemos ver las áreas de jardinería. Esta es el área que se mira de proyección de primer sótano, y esto que es la primer planta, que obviamente es donde da dirección hacia lo peatonal y lo vehicular. Y acá se miran las áreas delimitadas de jardinería. Bien, entonces, ¿cómo partimos para poder hacer este tipo de proyectos? Bueno, ustedes deben de trazar o de imprimir estos dos planos indicados, tanto este que les estoy proyectando como este, para ustedes tener una referencia de cómo empezar a montar cada uno de los elementos constructivos y también elementos que son de mobiliario urbano. Cuando ustedes tengan trazadas ya estas plantas donde corresponden y ustedes tengan delimitadas cuál es la diferenciación de cambio de altura, pues ustedes empiezan a montar partiendo de ahí. Por el tipo de la escala, ustedes pueden imprimir su planta en el papel que vayan a dejar como textura final. Y ustedes pueden hacer algún tipo de delimitación de texturas, se me ocurre, para poder representar toda esta área de encaminamiento interno de esta plaza. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento de esta plaza? Pues es la integración de lo peatonal con lo vehicular en una parte central importante de la ciudad de Magog. Esta plaza no únicamente sirve como flujo peatonal, sino que también sirve para tener la concentración vehicular en estacionamiento del área. Entonces, acá es donde funciona la arquitectura paisajista urbana, donde integra tanto lo elemento natural como constructivo y funcional de la ciudad, pero de una forma visual positiva, no negativa, donde se miran las planchas de cemento y que es una carga visual y también una carga en área de suelo, sino que se aprovechan niveles de sótano para poder incorporar estacionamientos. Y parte de ello también construcción de oficinas que hay alrededor, parte de la administración de esta área. Y también lo peatonal, porque hay áreas donde puede utilizarse como área de recreación dentro de este punto central de la ciudad. Bien, y acá tenemos diferentes vistas que ustedes pueden considerar para el levantamiento del proyecto. Entonces ustedes pueden ver en dónde hay barandales, en dónde están los puntos de jardinera,
no únicamente alrededor de la plaza, sino que también dentro de las gradas, que también hay jardineras. Entonces, todo esto debe de visualizarse a escala 250. Todos estos cambios de niveles, pues hay que tallarlos. Los pueden tallar en Douroport y siguiendo el proceso que ya se les ha explicado. Entonces, eh, integrando todo lo que se ha explicado hasta este momento en el curso, más su creatividad y también integración de nuevas propuestas que ustedes puedan realizar con respecto a materiales, es bien recibido, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar su proyecto. Y en esta parte también ustedes pueden ver vistas internas del proyecto, las cuales pues obviamente no se van a ver. Esto de acá es una parte importante. Miren lo que yo les comento, que aunque no va a ser una maqueta desmontable, eso no significa que no se vaya a notar que hay una continuidad del proyecto. Entonces, estos herramientas se deben de trabajar. Estas columnas se deben de trabajar. Acá podemos ver a detalle cómo vienen las gradas y cómo están los cambios de niveles con respecto a las jardineras, cómo está el movimiento de la plaza, las jardineras, cómo es la vegetación, los colores que deben de manejar, que en este caso van a ser tonalidades verdes en vegetación, de textura, y también de pavimento, que vamos a tener blancos, grises, y en estructura metálica van a tener pues color negro y tonalidades negras o grisáceas en los elementos de iluminación que corresponderían a mobiliario urbano. Acá tenemos otra visualización de la plaza donde podemos ver cuál es la volumetría de las jardineras, de los elementos de vegetación que están en las jardineras alrededor de la plaza, las jardineras que están en cambio de nivel, por ejemplo que no únicamente es tonalidades verdes, sino que también tiene integración de flores que están colores morados y amarillos. Tenemos otra visualización de la plaza y acá podemos ver cómo hay una separación de un muro verde, que esto se debe de visualizar en el modelo, que es parte de la integración. Estos señalamientos que son topes, estos topes que son cambios no únicamente de color para las personas que obviamente lo pueden visualizar, sino que también sirven de topes para las personas que no lo pueden visualizar, tienen cierta textura. Este cambio de textura les alerta a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual que no deben de continuar. Todo esto es necesario el que ustedes lo puedan representar, porque es muy importante en la lectura del modelo del proyecto. Esta parte que se eleva se debe de visualizar, donde se mira el cambio de altura, tanto únicamente como visual de la plaza, sino que también donde se ve que van a haber cambios de alturas hacia sótanos por parte de módulos verticales de circulación. Y esta pues que se mira la fotografía
del modelo que ustedes deben de representar. Entonces, acá se mira muy claramente lo que ustedes deben de ver. Esta fotografía nos indica qué es lo que ustedes deben de trabajar. Hasta todo lo que ustedes logran ver en esta fotografía es el proyecto que ustedes deben de trabajar, y la integración, así como se mira en esta fotografía, que se mira acá la integración de vegetación, acá la integración de la vía vehicular, como esta otra vía vehicular, como esta separación del, del muro verde, hasta ahí. Entonces, partiendo de esta información, ustedes deben de seguir investigando para poder ver otras fotografías o perspectivas del proyecto, para poder tener una forma más clara, ¿verdad? De cómo está integrado el proyecto. Y acá se mira muy notablemente la diferenciación de altura y cómo se integra esta parte de vegetación con esta rampa que es únicamente visual, ¿verdad? Para tener otra perspectiva de la plaza, perdón. Entonces, este es el proyecto número 11 que deben de realizar. Recuerden, sean creativos. El área que ustedes deben de considerar como base para la maqueta va a depender del área del proyecto. Considerando la escala, ustedes visualizan los planos y van a tener la referencia de la escala gráfica para poder identificar cuáles son las dimensiones de este proyecto. Entonces, partiendo de la escala gráfica, ustedes pueden realizar su medición y considerar cuál va a ser el área de la base de la maqueta. Recuerden, únicamente se va a trabajar esta planta que ustedes ven acá y esta, que es la de conjunto, que se visualiza en primer nivel y primer sótano, únicamente hasta donde se proyecta la vista. Bien, entonces, partiendo de esta información, sigan investigando otros sitios web que puedan tener el enlace a este proyecto y ver otras consideraciones de fotografías para poder realizar el proyecto y tener más información para poder identificar texturas, materiales, cuáles ustedes puedan integrar. Pero sugerencia, ustedes con algún tipo de cartulina que les pueda servir para imprimir ahí el plano y que directamente ustedes solo corten lo que necesitan para tener en textura de plaza. Eso les va a ayudar mucho. El ubicar las pilastras con materiales, por ejemplo, como estos, que deben de tener la escala, ¿verdad?, con la que van a trabajar, la vegetación que deben de proyectar, que sea pegado al proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que el tamiz que ustedes vayan a utilizar en la grama debe de coincidir con la escala. Bien, entonces, con esta explicación llegamos hasta acá, enfatizando en esta planta tenemos pequeñas rotulaciones. ¿Es válido hacerlo en las maquetas? Sí. Cuando necesitamos explicar proyectos que son grandes, donde podemos tener rotulaciones para poder explicar la integración del entorno o dentro del mismo proyecto.
Bien, entonces hasta acá con la explicación. Recuerden que si tienen comentarios o dudas, se despejan en la sesión y también dentro de foros o según se le indique dentro del curso. Gracias por su atención y esfuércense, ánimo, ya estamos por concluir el semestre y falta pues muy poco, ¿verdad? Entonces, ánimo, no dejen de leer la descripción a detalle del proyecto, el cual está en la sección de actividades. Por lo mismo, de la envergadura del proyecto se va a dividir en 2 fases, el cual está explicado en la sección de actividades. Bien, gracias y que Dios les bendiga.